Hola, buenas noches. Pues el motivo de mi estar aquí, hay muchísimas razones. No voy a hablar ahora de esto exactamente, pero exactamente lo que voy a hacer ahora, me gustaría leer los cuentos, porque me encanta leer los cuentos, escuchar los relatos. Tengo dos hijas y entonces hacíamos muchísimo eso, pues esa actividad, nos dedicábamos mucho tiempo a leer los cuentos. Prácticamente todas las noches leíamos los cuentos en inglés y en español. Disfrutábamos muchísimo. Ahora con el tiempo, a medida que las niñas crecen, se hacen adolescentes, que se ha perdido esa costumbre de leer los cuentos. Prácticamente no nos sale o muy pocas veces. Y yo tengo esa necesidad de leer los cuentos y también que esté escuchada, ¿no? Un poco. Y aparte de muchas cosas, quizás luego con el tiempo vais a descubrir, o ya los que me conocéis y ya sabéis un poco cosas de mí, de mi historia un poco, también tendrá mucho que ver. Pero en principio pues vamos a empezar entonces. Hoy sería como, hoy es 23 ya de abril, a la, pues a la 26 minutos de la mañana ya. Y pues hoy será primer día que grabaré como estoy leyendo el cuento. Y el cuento que he elegido es Alicia en el País de las Maravillas. No sé cómo se alargará la lectura, que solo al final leer solo en español o también leer en inglés. No lo sé, la verdad. Vamos viendo sobre la marcha, pero vamos a empezar. Alicia estaba sentada en la orilla del río junto a su hermana, cuando de pronto vio pasar a su lado a un conejo. La verdad es que ver un conejo no tiene nada extraordinario. Al fin y al cabo, ¿quién no ha visto alguna vez un conejo? Pero este conejo era diferente a todos los demás. Llevaba chistera y usaba guantes blancos. Como quien no quiere la cosa, al pasar junto a Alicia, el conejo dijo: Dios mío, se me ha hecho tarde. La reina se enfadará conmigo. Aún no le he llevado el abanico. Alicia, que era una niña muy curiosa, se lanzó a la carrera detrás del conejo y vio cómo éste se metía en la boca de una cueva abierta entre las gruesas raíces de un viejo olmo. Nunca había perseguido a un conejo, se dijo asombrada. No sabía que este sería el primer asombro, pero no el último, ni mucho menos. Apenas se había dado cuenta y ya estaba dentro de la cueva. Delante de ella se extendía un oscuro túnel, en cuyo extremo se perdía el conejo de la chistera y los guantes blancos, y Alicia siguió corriendo tras él. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo, más y cada vez más, hasta que a Alicia le pareció que se precipitaba hacia el centro de la tierra. La niña sintió que caía rápidamente, pero no tenía miedo. Lo único que le preocupaba era no perder el rastro del conejo de la chistera y los guantes blancos. De pronto, un mohído colchón de hojas detuvo su caída, mientras Alicia se maravillaba de no haber sufrido ni un rasguño. Vio ante ella una gran sala redonda con una puerta de espejos y grandes ventanales. A través de ellos se veía un jardín de césped con muchos rosales y bugambillas. En el centro de la sala había una mesa, también redonda, sobre la que veía una llave de oro junto a una botella y un trozo de tarta de chocolate. Bébeme, leyó Alicia que ponía en la etiqueta de la botella. Cómeme, decía un cartelito junto a la tarta de chocolate. La llave de oro
debe de abrir la puerta de espejos, pensó Alicia. Por el jardín al otro lado de los ventanales, Alicia vio correr al conejo de la chistera y los guantes blancos. ¿Cómo habrá hecho para salir al jardín si la puerta de espejos está cerrada? Volvió a asombrarse Alicia. Alicia, sedienta por la carrera, cogió la botella y no le costó ningún esfuerzo hacer lo que su etiqueta ordenaba. Se la bebió de un trago. ¡Oh, Dios mío! Exclamó de golpe. De pronto notó que empezaba a crecer. Observó sus piernas, sus brazos, sus manos. El techo estaba cada vez más cerca de su cabeza y sus pies. Allá abajo, cada vez más lejos. Y llegó un momento en que tuvo que agacharse. Inclinada sobre sí misma, vio la mesa, ahora diminuta, y sobre ella el reflejo de un chispero dorado. Chispazo dorado. Es la llave, pensó, y sin saber por qué estiró la mano hasta rozarla. Le tocó asombrarse de nuevo, porque ahora Alicia empezó a hacerse más pequeña. Poco a poco, sus manos, sus brazos, sus piernas, todo ella volvió a ser la que había sido. Cuando la mesa estuvo de nuevo a la altura de su cintura, leyó el cartelito que decía «Cómeme». Dicho y hecho, Alicia cogió un gran trozo de pastel y empezó a comerlo. Aún saboreaba la última porción del pastel cuando la niña vio cómo la mesa subía y el techo se alejaba y los ventanales crecían. A través de los cristales, Alicia vio que el jardín se convertía en una espesura de hierbas altísimas y rosas, bugambillas gigantescas. Sí, reconoció Alicia, ahora me estoy volviendo más y más pequeña. Tendría que haber cogido a tiempo la llave de oro, pensó, pero ya era tarde. Ahora la llave brillaba en lo alto, inalcanzable como un inmenso sol de mediodía. Y Alicia se echó a llorar. Al fin y al cabo, grande o pequeña, no era más que una niña. De repente oyó una voz inconfundible. La reina se enfadaba. La reina se enfadará y tendrá razón, aún no le he llevado el abanico. Era el conejo de la chistera y los guantes blancos, elegante y protestón como siempre. En ocasiones, como cuando todo es grande y pequeño a la vez, la voz de otro, hasta la de un conejo apresurado y cascarrabias, pone las cosas en su sitio. ¿Dónde has dejado el abanico, niña? ¿Qué abanico?, protestó Alicia. Yo no he visto ningún abanico. Está delante de tus narices y no lo has visto, protestó el conejo, y estiró sus manos enguantadas y cogió la llave de oro de encima de la mesa. Pero... iba a protestar de nuevo Alicia, pero se cayó a tiempo. En manos del conejo de la chistera y los guantes blancos, la llave de oro se había convertido en un hermoso abanico dorado. Sígame, ordenó el conejo. Y Alicia vio como el conejo, entrando en el reflejo de sí mismo sobre el espejo, atravesaba la puerta. Ambos fueron a dar al jardín. Os estábamos esperando para hacer una carrera, exclamaron a corro un sapo, una tortuga, una mariposa, un caballito de madera, un enanito de yeso, una ardilla y un gusano de seda que aguardaban impacientes en el jardín. ¿Una carrera?, preguntó Alicia. ¿De dónde a dónde? ¿Cómo que de dónde a dónde?, volvió a protestar el conejo. En círculo.
¿Y entonces quién gana? Dijo Alicia extrañada. Nadie y todos, gritó el conejo de la chistera y los guantes blancos. El conejo tenía razón. Alicia comprobó que la tortuga iba más rápido que el enanito de yeso y la ardilla que el caballito de madera, y el conejo y el sapo y la mariposa que el gusano de seda, y cada uno empezaba y abandonaba la carrera cuando quería. La reina, Dios mío, exclamó de pronto el conejo mientras echaba a correr, aún no lo entregué el abanico. Alicia lo siguió con el abanico entre sus manos, porque el conejo nervioso, protestón, elegante y cascarrabias se lo había olvidado en el jardín. El conejo llegó a una fuente que brotaba en un rincón del jardín y se inclinó sobre el estanque y esperó a verse en la superficie para entrar en el reflejo de sí mismo y atravesar el agua. Alicia hizo lo mismo. Al otro lado de la fuente se abría una gran sala en cuyo fondo se alzaba un importante trono y sobre él el más hermoso de los naipes, la reina de corazones. Por fin, exclamó la reina, con este calor necesitaba mi abanico. ¡Ay, Dios mío! El abanico, se desesperó el conejo. ¿Dónde puse el abanico? Alicia se adelantó, hizo una reverencia y le extendió el abanico a la reina. Muchas gracias, niña, dijo la reina. ¿Pero tú quién eres? Soy Alicia. La niña volvió a hacer una reverencia. Y yo tampoco sé cómo llegué hasta aquí, ni dónde estoy. El conejo de la chistera y los guantes blancos ya comenzaba a impacientarse, pero la reina lo tranquilizó con un gesto. Este es el país de las maravillas, dijo, y comenzó a abanicarse, y el señor conejo es mi primer ministro. Si él no se olvidase de cumplir todas mis órdenes, mis súbditos no tendrían que acordarse de ellas. Como lo acababas de demostrar tú misma al traer el abanico, dijo el conejo al tiempo que se quitaba uno de los guantes. Se atusaba orgulloso el bigote. La reina asintió satisfecha y se abanicó un buen rato. Por principio, afirmó, todo ciudadano que cumple con una orden de mi gobierno debe ser recompensado debidamente, y hizo un chasquido con los dedos. De inmediato, de las 4 esquinas de la imponente sala salieron en fila los más curiosos camareros y ujilleres que alguien haya visto. Todas las cartas del mazo, un as de bastos, un 7 de picas, un 5 de tréboles, un 7 de corazones, haciendo reverencias y portando bandejas llenas de tartas, chocolates, golosinas y refrescos de todos los colores y gustos. En este momento entraron en la sala el sapo y la tortuga y la mariposa, y el caballito de madera, y el enanito de yeso, y la ardilla y el gusano de seda. ¡Silencio, ciudadanos! Gritó el conejo de la chistera, pero los amigos del jardín continuaron con su jolgorio como si nadie hubiese dicho nada, hasta que la reina, con un solo gesto de su abanico, impuso el silencio. En homenaje a la niña, os ordenó que cada uno de vosotros haga lo que más le gusta hacer.
Alicia no podía salir de su asombro. En efecto, el sapo comenzó a dar saltos y cantar, croac, croac, y la tortuga a dar lentos pasitos de tortuga, y la mariposa a danzar en el aire, y el caballito de madera a trotar y relinchar, y el enanito de yeso a saludar a todos con su caperuza roja, y la ardilla a trepar por las cortinajes, y el gusano de seda a tejer hilos finísimos que prometían la tela más suave del mundo. ¿Y tú, conejo, no haces nada más que lucir una chistera y guantes blancos? Se burló Alicia. ¿Cómo te atreves? Yo soy el primer ministro. Se enfadó el conejo y agregó, ¿y tú, niña, solo comes tartas? Por cierto, ¿dónde están las tartas? La reina de corazones, que oyó la conversación, dijo, que la lleven a juicio. Esta niña debe ser castigada por comerse mis pasteles. En un instante, y sin saber cómo Alicia estaba en una sala presidida por la reina, muy enojada y rodeada de animales y naipes también muy enfadados, tanto que se abalanzaron sobre la niña. Alicia sintió que sus párpados se cerraban y empezaba a elevarse por los aires. Cuando Alicia abrió los ojos, vio a su lado a su hermana, que comenzaba a sacudirla. «¿Te quedaste dormida? Es tarde y en casa nos esperan». Alicia, confundida, se restregó los ojos. ¿Dónde había estado? Miró hacia el viejo olmo y al pie del grueso tronco, entre sus raíces, vio revolotear a una mariposa. Algún día, como un buen ciudadano que vuelve a casa, regresaría al país de las maravillas. Fin. Muchas gracias por escucharme. Pues volveremos a vernos en la otra lectura. Un saludo cordial. Adiós.